manejamos 2 sesiones de liderazgo. Yo la verdad es que no sé si van a ser solo 2 clases, pero la verdad es que el tema del liderazgo es el que más gente convocó, pero está relacionado también con el tema anterior y está relacionado también con verdad, poder y libertad. Yo no voy a explicar cómo se consigue el éxito tipo manual en los que ustedes pueden ver en los distintos lugares de internet o de clases. Yo no voy a hacer una clase de autoayuda, no voy a hablar de los políticos programados para decir lo correcto por parte de generadores de ideas y de imágenes y de sujetos políticos o sujetos masculinos, femeninos, qué sé yo, como se habla ahora, pero bueno, que nos incluya a todos. Yo voy a hablar realmente de el liderazgo. El liderazgo no siempre es ganador, porque en realidad el líder más exitoso de la historia es un perdedor, que es Cristo. Con esto ustedes entendieron. Quien más lideró las ideas de un mundo a través de escritos que escribieron otros es alguien que murió en la cruz. De modo tal que hay una paradoja entre el éxito y el fracaso, que para mí son 2 ficciones, 2 falsedades, pero hay una paradoja entre la renuncia y el liderazgo, ¿está? Es decir, el liderazgo, los liderazgos ejemplares, hay también liderazgos negativos, totalmente negativos, son liderazgos paradojales. En primer lugar, salvo el caso de los profetas, que es el caso de Isaías que voy a tomar primero, quien fue poeta, escritor, asesor de todos los reyes del reino de Judá, que está 769 años antes de Cristo, cuya nadie puede discutir su historicidad, porque de hecho se encontraron copias de siglos 250 años antes y un siglo antes de Cristo en Jordania, ahí en el Mar Muerto. ¿Vieron cuando ustedes van al Mar Muerto? De un lado está Israel y del otro lado está Jordán. Pero que fue un hombre muy influyente de su época, murió partido, es decir, lo cortaban en el reino de Manasés. Es decir, que voy a tratar de hablar de ejemplos de liderazgos a través de la historia. Después, si quieren, otras clases, es decir, cómo se construye un líder, etcétera. Pero yo voy a dar ejemplos, porque a mí me parece que la educación, como decía Russell, pasa por las biografías de personas ejemplares, es decir, ejemplares no que son perfectas, No hay nadie más imperfecto que Churchill. Ese es mi ídolo. Y que gobernaran la cama me parece lo más de todo, lo mejor de Churchill. A mí me falta el whisky, ya completamos la historia. Pero no son personas perfectas, son absolutamente imperfectas. Cometen muchísimos errores, pero tienen algunas virtudes. A lo mejor una, a lo mejor 2, a lo mejor 1 o 2, pero no muchas más, Max Weber define 3 tipos de liderazgo. Lo que hace Max Weber en Estado y Sociedad, que yo a los que están estudiando, porque me encontré con muchísimos alumnos, así que, pero yo les recomiendo ver los tipos de carismas cuando se lee en Weber y Estado y Sociedad. Se ven los tipos ideales que quiere decir no como tipos idealizados, sino tipos que extraídos de la realidad hablan de 3 tipos de adhesión o de liderazgos. El liderazgo carismático, el que de alguna manera los demás traspolan en él ideales, pueden ser verdaderos o falsos, El elemento carismático viene de una fascinación o de una admiración que puede pasar de un liderazgo, por ejemplo, positivo a un liderazgo negativo. Puede expresar el resentimiento de una sociedad, que es el caso de Hitler. El otro día estaba Hitler acá y yo dije, ¿cómo no voy a saber el mal? ¿Cómo no voy a leer a Hitler para saber lo que es el mal? Hay que leerlos, porque si no... No es cuestión de negarlos. El huevo de la serpiente está en todos lados. Entonces, o puede ser un liderazgo carismático por lo que siente, por la empatía que tiene, por lo que expresa,
pero siempre es una traspolación de ustedes, de la ciudadanía, de nosotros, que le imputa al otro caracteres ideales de algo que buscamos. Y nos negamos casi a ver cuáles son los defectos, o cuáles son las mentiras, o cuál es la verdad. Idealizamos nosotros al sujeto, con lo cual el sujeto no es lo que los demás creen. Es la proyección que un pueblo, todos los pueblos, o la humanidad, o las creencias, o las tradiciones hacen de alguien. Entonces hay un doble juego. Hay algunas condiciones del liderazgo y hay algunas condiciones que no son del liderazgo, sino que hay una necesidad de muchos de encontrar una proyección de lo que ellos desean. Lo que ellos desean puede pasar por una reivindicación, porque tienen mucha bronca y están resentidos. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, Weber distingue tres tipos de el carismático. El que secunda al líder carismático en su peor versión es el secuaz. Ustedes, toda connotación con la realidad es pura coincidencia. Es el secuaz. Ustedes pueden tener un parlamentario secuaz, un ministro secuaz, ¿sí? El secuaz. ¿Sí? No hay un orden ahí, sino que hay secuaces, en general a los que el líder maltrata. Pero no hay una jerarquía donde las personas son designadas por mérito, sino que tienen como un círculo de secuaces. En segundo lugar, no admiten la disidencia muchos de estos liderazgos. El claro ejemplo de esto, voy a poner dos claros ejemplos de liderazgo carismático. Voy a poner uno positivo y uno negativo, obviamente, porque pueden dañar y destruir a las sociedades o las pueden elevar al nivel de la paideia, es decir, de la cultura. Todos son controvertidos. Pero en un ejemplo extremo voy a poner a Hitler porque ya hay muchos de estos que tienen que ver con la comunicación. De muchos encontramos las tradiciones históricas, orales, pero ya algunos que nacen en la era de la comunicación. Y Hitler con la radio nace en la era de la comunicación. De Gaulle es la radio, Hitler es la radio, Churchill es la voz y es la radio. Pero en el caso de Hitler, después de la Primera Guerra Mundial y del Acuerdo de París, donde Wilson trata de crear la Sociedad de las Naciones para que Europa no termine matándose de nuevo como en la Primera Guerra Mundial, aparecen tres tipos de liderazgos distintos. Uno, que es el de un hombre cuyo origen se desconoce, que no llega a ser alemán, porque nace en los límites de Austria, que es suboficial del ejército, que es nacionalista en un momento donde se estaba construyendo la nación alemana. Ustedes no se olviden que Alemania eran principados y se une recién con Bismarck en 1870. Estamos en una de las más tardías nacionalidades, Estado-nación de Europa, y era un hombre que estaba en Múnich, donde había muchos fanáticos, y este personaje menor, de repente con el 5% de los votos, de esos votos que aparece, por eso hay que tener mucho cuidado al huevo de la serpiente, son personajes menores. Bueno, en un momento de profunda crisis de la República de Weimar, porque la República de Weimar, que es socialdemócrata, pero también estaban los comunistas que respondían a Rusia, es muy inestable, porque están sin moneda, están en hiperinflación, están humillados, absolutamente humillados por la Primera Guerra Mundial y por las deudas, etc. Y es un pueblo devastado, sobre todo en sus sectores medios, y había también un fuerte miedo de las clases más altas al comunismo, al régimen comunista. Con lo cual, esto va a tener mucha explicación después con la Shoah, es decir, con el Holocausto. Este personaje menor, que incluso tiene relaciones con una sobrina, esta oscuridad, de repente en un momento muy especial de Alemania se le dice, bueno, vamos a darle el cargo de mi primer ministro, que se haga cargo. Es una especie de 2002 argentino, ¿me entienden? Y él
va conquistando con una empatía particular el resentimiento, va entendiendo, porque él es un resentido, el resentimiento. Él tiene el resentimiento de no ser alemán. Segundo, tiene el resentimiento de no participar de manera importante y relevante de la vida alemana. Y en tercer lugar, interpreta un nacionalismo fanático. Y ese personaje menor que va a estar en esa transición como canciller alemán, se va a transformar en el adorado Hitler. Porque los hechos son los hechos. Hitler es amado por muchísimos judíos, en realidad los alemanes judíos son primero alemanes y después judíos, en cambio los polacos son primero judíos y después alemanes. Después algún día podemos dar el origen de cómo los judíos llegaron a Alemania, que en realidad ya llegan mucho antes vía los persas, vía Darío, es decir, toda la gente que ellos liberan de Babilonia cuando liberan a los judíos, y vía Ciro. Y ahí hay una parte, porque Persia son los únicos que no son árabes. Pero bueno, esto da para una historia mucho más interesante. Entonces, ¿ellos qué hacen? ¿Qué hace él? Expresa el resentimiento de un pueblo. Segundo, establece un rearme, es decir, alguna forma de la venganza, no de la cohabitación. Y en tercer lugar, el rearme lleva a una industrialización con mucha movilidad de recursos para la guerra. Esto es lo que hace. El enemigo, la construcción siempre de amigo-enemigo, que se construye en la política, él la construye en realidad en muchas doctrinas que venían acerca de Gobineau, etcétera, de las distintas características de la raza, pero más precisamente la pone en los judíos, pero son los opositores judíos, guarda. Y sobre todo, lo ponen los judíos porque tiene que construir un enemigo y él es imperial. No lo construye contra una nación, construye el enemigo, porque muchos judíos alemanes eran comunistas, como muchos judíos polacos eran comunistas. Es decir, eran judíos pero no escribían, no eran ortodoxos, sino que más bien laicos, eran sionistas en el sentido de construcción de una nación judía. Por ejemplo, en Bielorrusia, para poner un ejemplo, Golda Meir no es judía como nacional judía, quiere un territorio, pero no son los practicantes ortodoxos del territorio de la Torá. Entonces, él idea el exterminio. Y la sociedad hace que no sabe. E incluso hay muchísimos libros donde los mismos judíos creen que Hitler los ama porque les habla de su origen, los registros de salud, de su origen en Polonia. Y hay un libro extraordinario que se llama Heidelberg, algún nombre, estoy metiendo la pata con el nombre, 1939, editorial Losada, que es imperdible, que se llama algún nombre, pero es editorial Losada y es muy chiquito. Así que ustedes busquen 1939. Heisenberg, algún pueblo alemán, ¿no? Porque ahí, sin decir nada, detalla cómo primero viene una alemana judía y dice, ahí van a pasar la primavera, las sociedades del trato. Entonces una dice, ¡ay, qué suerte! Me hablaron del registro de salud y me preguntaron por mi origen polaco. Mirá qué bueno Hitler, que se acuerda de nuestra historia. Entonces, después resulta que empiezan a faltar víveres en el hotel, pero el de la orquesta, que es el optimista idiota, como digo yo, el de la orquesta dice, no hay en este momento medicamentos, pero no hay comida, pero vamos a ir a sacar todo de afuera, pero de repente desaparece el rabino. Ay, dice, parece, les cuento en la síntesis, lo tienen que leer, dice, ay, parece que nos van a llevar a Varsovia y vamos a poder cantar con la orquesta en Varsovia.
El cuento termina de esta manera, la historia termina de esta manera, llega el tren que lo lleva a Varsovia. Y entonces el director de música dice, el tren está sucio porque Varsovia está cerca. Es decir, hay también una especie de negacionismo que se imaginan que si es tan importante en el propio pueblo alemán judío, se imaginan el negacionismo de gran parte de la sociedad, porque además, es como dice Hannah Arendt, nadie pensaba que lo imposible fuera posible, pero la técnica de la cremación lo hizo posible, el gas. Vamos a ver ahí también vamos a ver siempre, y después vamos a dar una clase de técnica y ética, empezando por el famoso cuadro de Picasso. Yo quiero que ustedes hablen de Guernica, porque yo estoy vieja con los nombres. Pero vamos a dar el Guernica de Picasso. También hay otros liderazgos que ya no van a... nosotros tenemos el yo y las sombras, ¿entienden? Entonces, el yo postula y el super yo, digamos, lo que nosotros aspiramos, nuestros ideales, también expresan nuestras sombras, guarda. Cuando uno siente que alguien lo representa, tiene que saber bien si expresa sus sombras o su luz. Porque en esto no hay liderazgo. ¿Está claro? Sus sombras o su luz. Si en el fondo está en un resentimiento profundo, y yo recurro porque estoy resentido inconscientemente, ¿no? Por el fracaso de muchas cosas y me expreso en eso, y niego todo lo demás. El negacionismo es parte central en las sociedades de estos liderazgos. Por eso siempre uno tiene que sacarse la bronca para no confundir el liderazgo. Pero hay dos liderazgos en ese mismo mundo. Bueno, Lenin es un humanista, es un líder humanista y es marxista. ¿Habrán cometido crímenes? Sí. Pero cuando ustedes ven La esposa de los dictadores, Lenin tiene un claro concepto marxista. Lo que pasa es que se lo lleva puesto el delincuente que había aportado dinero y que formaba parte de los servicios secretos, que era Stalin. Y Trotsky le avisa, todos le avisan, y cuando Lenin va a morir, se lo lleva puesto. Y empieza así otro tipo de liderazgo perverso que ha existido en la historia, cuya continuidad es Putin. Total, yo soy una ciudadana común, no tengo ningún problema en estar dando una opinión académica. Es una de las figuras más terribles de la historia contemporánea. Pero nosotros le compramos la vacuna, porque en general alguna gente en la Argentina cree ser más inteligente que Putin. Y Putin es KGB. Yo voy a hablar el otro tipo de legitimidad de Weber. ¿Vieron la carismática? La segunda es la legal o burocrática. Es decir, el liderazgo proviene de la ley, del cumplimiento de las reglas, del funcionario que respeta las reglas, no de esta que te dice andate, vení mañana pasado, no, sino de la burocracia basada en la ley, en la designación por mérito, en la autoridad que deviene de una legitimidad propia, de un conocimiento técnico, de una educación formal y también de una cultura, que va a ser más propio de los Estados-naciones con democracias, con repúblicas o con monarquías parlamentarias. Y después viene un tipo, algunos se alejan y se acercan. ¿Qué quiero decir? El carisma puede complementar el estado burocrático, está la legitimidad burocrática, puede estar o puede no estar. Y después está la dinástica. La dinástica, que son las primeras familias, ¿no? Que son los que se van apropiando de territorios y que van creando dinastías. Entonces la gente cree, la legitimidad es creer que el otro debe gobernar. La gente cree que debe gobernar esa familia, esa dinastía de familias, y este es el caso de las monarquías, que a veces se intercambian con elementos democráticos y burocráticos, donde a veces hay carisma. Lady Diana Spencer, que rompió, ¿entienden? Viene a romper el estado de legitimidad dinástica del Imperio Británico. Esta es la revolución que produce la famosa princesa del pueblo, que hay que analizarla como un fenómeno político.
extraordinario, igual que el de Evita. Digo, uno en esto tiene que tener la distancia y la perspectiva. No es un melodrama, es la irrupción de una figura carismática que expresa un ideal que el imperio no puede soportar y que la corona no puede soportar. Vamos a entrar entonces a los nombres que dimos hoy. Acuérdense, siempre tengan en la cabeza el elemento burocrático basado en la ley. Yo creo, que tiene que gobernar el que la Constitución designa. No son tipos ideales, así que van mezclados. El elemento dinástico, que también se puede dar en patrimonialismos corruptos o en América Latina a través de sucesiones de familias. Stroessner, está claro, el familismo también viene de una dinastía que ni siquiera es propietaria de la tierra. A veces hay ladrones que se construyen en grandes familias, el caso de las mafias en el sur de Italia. Son tipos de liderazgos con código. Pero vamos a dar lo mejor que podemos hacer hoy. Voy a empezar con Churchill, después me diré Isaías, porque ya estamos ahí estamos en la guerra y no podemos salir. Yo voy a hablar primero de Churchill, porque a mí me parece la mejor figura de la historia, porque es absolutamente imperfecto. Él básicamente es un hombre libre. ¿Por qué? Porque es un hombre libre que busca experiencias. Yo los veo a ustedes o no los veo. Yo no sé si veo esto, si no. Voy a dictar unos datos nomás porque no sé cuándo nace. 1874, 24 de enero del 65. Miren la etapa que vive. Vive la primera, vive la segunda y se muere en el 65, después del Mayo francés, no el Mayo francés del 68, pero ya estaban todas las revueltas en el mundo. Así que vive lo mejor y lo peor del siglo. Es decir, lo mejor en el sentido de que se necesitaban estadistas. Él es un escritor, él trabaja, él es un periodista de guerra. ¿Por qué digo que su condición es la libertad? Primero tiene seguridad de origen, viene de un grupo de una familia de duques, su padre había sido lord, gran político, con gran empatía, y él nace libre. Churchill nace libre. Churchill nace libre en dos sentidos distintos. Primero, busca la aventura y busca el conocer, pero no el conocer para describir, sino participando, o en las guerras de los Boers, ¿se acuerdan? La Anglo-Boer entre los ingleses y los que venían en su origen holandés en Sudáfrica. Él incluso está en Cuba cubriendo no sé cuál guerra. Él participa de la historia y él hace la crónica de esa historia. De hecho, es el único político que es premio Nobel de literatura. Él ama, es de un carácter y de una fuerza formidable y además es un centinela. Él esté o no en el poder, porque él pasa por todos los partidos. Es más, él en su mejor momento no pertenece ya a ningún partido, porque empieza por los conservadores por familia, rompe, se va con los liberales. Nadie lo soporta a Churchill, pero todos lo respetan. ¿De qué lo trataron a Churchill siempre? De místico, de loco, porque se imaginan que en una Inglaterra victoriana, este iconoclasta pertenecía a la clase alta, pero estaba se peleaba con todos y tenía una fuerza que en muchos casos era cuestionada por el pueblo, pero que en los momentos de crisis era necesario. Y vamos a ver una cuestión. El que fuera del poder dice, miren el huevo de la serpiente, es decir, miren a Hitler, miren que Alemania se está rearmando y viene por Europa. Y viene Hitler y todos venían de la Primera Guerra Mundial, estaban desgastados. Ustedes piensen que Francia había tenido 2,5 millones de muertos jóvenes cuando gana la Primera Guerra Mundial. De modo que Francia estaba devastada por la guerra. 2,5 millones en esa época era la juventud francesa. Aunque hayan ganado la guerra, siempre es una derrota, una guerra en el sentido humano y social.
Y lo mismo sucedía aquí. Entonces, todo el mundo trata de banalizar lo que pasa en Alemania, ¿está? De banalizar. Incluso en Cambridge está este famoso economista, un grupo selecto, donde está el gran Keynes, todo ese grupo extraordinario, donde ya avisa las consecuencias del resentimiento, que va a producir una guerra impagable. Pero claro, Francia exigía la venganza. ¿Por qué exigía la venganza Francia? Porque se le había muerto gran parte de la juventud francesa. Entonces, Francia clamaba la venganza y finalmente es determinante para el monto de las indemnizaciones y sobre todo la pelea de Alsacia y Lorena, que es por la lucha por el carbón. Entonces, Churchill avisa, nadie quiere ver. Porque miren, si hay una característica de las sociedades, no es el ver, es el negar. Cuando algo me asusta, ¿qué hago yo? No lo quiero ver. Ustedes vieron en la historia de todo, yo les recomiendo leer a Michel Foucault, ¿por qué los hospitales, como el Salpentier, por ejemplo, en Francia, donde además iban las viudas, también podíamos ir las desatadas, que somos las desatadas de todo vínculo, ¿no? Las divorciadas, que somos las peores pecadoras, pero no tenemos lugar, pero las viudas eran mejor tratadas, porque ahí iban los enfermos, porque los psiquiátricos están afuera de las ciudades, porque las cárceles están afuera de las ciudades, porque las sociedades no quieren ver. ¿Por qué molesta la Villa 31? Porque la ciudad de Buenos Aires no quiere ver la pobreza. Estoy diciendo afirmaciones. Entonces, lo que caracteriza, incluso si ustedes leen el Antiguo Testamento, si lo llama la Biblia judía, van a ver que Yahvé siempre quiere que el pueblo vea y el pueblo hebreo se niega a ver. E incluso como castigo dice, los voy a condenar a la ceguera, es decir, la ceguera de la oscuridad, porque no queremos hacernos cargo de la realidad dura, concreta, del hecho, y no lo podemos aceptar para combatirlo, para confirmarlo, pero siempre preferimos eludir. Los matrimonios son, en muchos casos, una gran prueba de cómo se eluden los verdaderos problemas, y por eso estallaron ahora en la pandemia, o estallaron las reconciliaciones o estallaron los divorcios, porque hay muchas cosas de las que uno no quiere hablar. ¿Vieron? Nos vamos poniendo viejos, y el dolor no lo reflejo, y el amor no lo reflejo como ayer. En todo estamos de acuerdo, la verdad que no estamos de acuerdo en nada, pero hay que mantener la calma. Nosotros, la condición humana tiene esa tendencia a negar. Ahora, ¿por qué? Porque el trabajo de ver es el trabajo de ser libres, y ser libres es un trabajo. Ser libre es un trabajo. Ser esclavos de las opiniones ajenas, del gusto ajeno, de la mirada ajena, de todo lo ajeno. Ay, mira qué linda que estoy, me lo dicen, qué sé yo. Yo nunca creo nada. Pero eso, estar en la mirada del otro, en realidad nos permite un poco eludir a veces una realidad cruel, personal, interpersonal, intergeneracional. Entonces, cuando los pueblos quieren ser libres, tienen que ver. Entonces, lo que hace Churchill como líder, en este caso como una especie de profecía política, como fue la de Alem con la capital, es decir, miren, Hitler viene, y viene por toda Europa, y viene también por Inglaterra, que no es Europa, es el momento todavía del Imperio Británico. Hasta que en la desesperación, porque ya se discutía un tratado de paz, una especie de lo que había pasado, un acuerdo, un armisticio, al estilo de lo que había hecho en su momento Francia, ya estaban derrotada Europa, Estaba derrotada Europa, y les quiero aclarar, sobre todo a los más jóvenes, que parece que Francia gana la Segunda Guerra Mundial. No, Francia pierde la Segunda Guerra Mundial, porque está con Hitler. El que gana la Segunda
guerra mundial es de Gaulle e impide que haya un gobierno comisionado de los ganadores de la guerra. Entonces parece que Francia, para muchos, aparece en la segunda figura como ganadora, como que los van a rescatar, cuando en realidad pactó enseguida, porque ellos tenían detrás, me dijo un alumno del instituto, que era también profesor del liceo, dice, no se acuerde Lisa, no se olvide Lisa, que había 2,5 millones de muertos, y los franceses ya no querían saber nada con ninguna guerra. Así que vamos a ver cómo, cuando le llega esto a Churchill, Europa está derrotada. Entonces, ahí es donde se muestra el liderazgo. El liderazgo no depende de la opinión ajena. El líder educa y conduce y convence, pero no está pendiente de la encuesta, como esas encuestas. Dice, ¿usted está de acuerdo con...? En la época de Menem era muy gracioso, porque había un acuerdo por el ALCA, ¿se acuerdan? Con Estados Unidos. Entonces se hizo una encuesta de opinión, y la gente era favorable al ALCA en un 60%, nadie sabía lo que era el ALCA. En todo caso definían si querían ir a Miami o no. ¿Hasta cuánto cuando ustedes leen las encuestas no crean nada? Porque además, la opinión de uno, cuando no está fundamentada, es un bajo nivel de pensamiento, ¿entendieron? Todos podemos opinar de cualquier cosa, pero guarda que argumentar de cualquier cosa no pueden todos. La democracia o es de argumentación o es una falsedad, porque vos tenés que mostrar argumentos, el otro escuchar el argumento, debatir, tipo Sócrates, ¿entienden? La democracia de opinión con eslogan es banal. Y se cree que porque hay una mayoría que opine de una manera, pero que ¿de dónde sacó la opinión? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuáles son los contraargumentos? ¿Cuál es la complejidad? ¿Cuál es un dilema? No. Entonces, Europa estaba derrotada, Inglaterra estaba derrotada, y un tipo que tiene seguridad de origen, que es escritor y ha estado en las guerras, es el que inventa una victoria de una derrota. Ese es un líder. Porque no es que él pelea desde el principio para evitar, no. Inventa de una derrota inminente, cuando ya no hay más nada que hacer, ya le dicen a quién le damos, al loco. A ver qué hace. Y él inventa una victoria de una derrota, que fue una victoria decisiva en términos de civilización, porque después viene el Estado Social, el Plan Marshall, etc. Entonces, incluso el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos se crea solo 10 años después, porque él pelea por Europa y él pelea por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto obviamente sectores de izquierda no se lo reconocen, porque, a ver, los líderes son inclasificables de este tipo. No son de derecha ni de izquierda, son seres libres. Ahora, ¿cuál es la condición? Él buscaba el éxito personal, no, él tenía una causa. Él siempre tuvo una causa que lo trascendía, por eso era periodista, porque buscaba la verdad. Él tenía la causa de Occidente, la causa de Inglaterra, la causa de la corona, pero siempre amaba una causa que lo trascendía. Por eso no le gustaba quedar bien con todos los parlamentarios, al contrario, prácticamente era insoportable. Yo conozco lo que es ser insoportable, porque yo a veces soy insoportable. Entonces, es insoportable para esos modales tan correctos, está esto de ponerse, de bañarse, de andar ahí con la toalla y hablar con la secretaria, es magnífico, porque esa es la vida real, esa es la vida real. Lo que se muestra es mentira. Por eso yo siempre dije, ¿cuál es mi lugar en el mundo? La cama. Porque Mae West Churchill dice, si uno puede estar parado, pero puede estar sentado, que siéntese. Y si uno, en vez de estar sentado, puede estar acostado, acuéstese. Claro, algunos querrán andar corriendo, pero la verdad que el pensamiento en posición horizontal es maravilloso, ¿no? Sin marido, mejor todavía, porque ahí tenés los puchos, la Biblia, los textos, los canales, el aire acondicionado a 16 grados, nadie se muere de frío. ¿Qué quiero decir?
A cada uno se siente bien en un lugar, o corriendo, caminando, esto. Y en la vida real eso es así. Él era un ser auténtico e inventa esta victoria. Ahora, para hacer esto hay que tener dos condiciones. que él las tenía. Un espíritu rebelde, una fe en la humanidad extraordinaria y una fe en la victoria, aún en lo imposible. Es una fe inquebrantable que va más allá de los hechos. Entonces, siempre es posible nacer, ¿no? Hasta algún día, un día antes de la muerte. Y la muerte tampoco termina la vida, porque mientras nos recuerden seguimos viviendo. Y si no, podemos aparecer como espíritu y agarrar de los talones a alguien por si no se olvidaron de nosotros. Ustedes piensen que si no hay tiempo, no hay ni nacimiento ni muerte, sino son dimensiones en distintas vidas. Dimensiones de energía. Somos dimensiones de energía. Partículas. Bueno, este era un particulón, digamos. Y entonces él necesita aliados, pero no tiene. No los puede llamar a los comunistas, que están haciendo la resistencia, pero nadie le da bolilla porque Europa está con el avance alemán. Entonces, ¿a quién llama? ¿Y quién va? Porque el hijo directo de Petén, que habían ganado la famosa guerra con Alsacia y Lorena, etcétera, el hijo directo de Petén, que es el jefe militar, en la Primera Guerra, ¿quién era? Un tipo de 1,90 o 2 metros, 2 metros. Muchos de ustedes que les veo la cara, que están cerca de mi cara, pero están mucho mejor, les digo que están bárbaras y bárbaros todos. Lo hemos visto a De Gaulle. Porque acá hay una característica de los líderes. Por un lado tenemos a Churchill, que es feo, irremediablemente feo. Está loco, pero es brillante. Y además tiene seguridad de origen. Él hace lo que quiere más allá de los que estén sentados, etc. Pero por el otro lado, cuando él tiene que inventar esa victoria, no puede contar, tiene que contar con Europa. Piense que no está España, que está Franco. Por eso el Guernica, la ciudad de Guernica, que en la Guerra Civil Española es el gran cuadro de Picasso, porque es la técnica que ayuda al servicio de la destrucción de la civilización. Por eso está la luz eléctrica, el avión, ¿me entienden? Y los hombres ahí. El Guernica es el cuadro que refleja la modernidad por excelencia. Entonces necesita algún francés que disienta. Francia, se imagina, fue el país, la nación más importante del siglo XIX. París era el centro del entrecruzamiento del mundo, era el Nueva York de hoy. Bueno, ya no es Nueva York, no sé cuál va a ser ahora. Muy bien, no hay franceses, muchachos, no hay quien se anime. Salvo De Gaulle, que cuando ve que Petén asume el mando y pacta con los alemanes, él incluso fue subsecretario de guerra en el gobierno de Vichy, pero cuando ve ya que Petén entrega todo, que es su líder, que es su jefe, parte al llamado de Churchill. Este hombre nació en una familia monárquica ultracatólica, o sea, se imaginan, altura más rigidez, es engalonado, que es totalmente distinto de Churchill. Yo creo que nadie nunca lo vio en calzoncillo, ¿está claro? A Churchill creo que lo vio medio Inglaterra. Es engalonado, es un militar, es un hombrón. Cuando veamos fascismo nos vamos a dar cuenta que la característica masculina o femenina que parece macho cruel, etcétera, tiene la presencia y la voz. Tienen grandes consecuencias en el liderazgo. Una voz de pito, no convoca a nadie. Son voces. Y llega De Gaulle y le dice, se encuentra con Hitler. En el fondo son dos adolescentes. Después lo va a contar el primer ministro inglés diciendo, con estos dos no se puede. Y le dice, bueno, arme la Francia libre. ¿Saben cuántos van? 18. Que lo único que había que hacer es cruzar el Canal de la Mancha. 18 que después terminan siendo 10
Y como también De Gaulle es insoportable, termina siendo De Gaulle. Porque De Gaulle que dice, no, hay que resistir, hay que entrar por Argelia, que en ese momento, ustedes saben que la condición de Argelia era casi una provincia colonizada, pero era los que nacían, los franceses que nacían en Argelia, y los mismos argelinos se sentían franceses, el caso de Camus, ¿no? Cuya madre es de Argelia. Es distinto de las colonias subsaharianas, las africanas, que va a tener Francia, que hace un desastre. Este hombrón va y llama a la resistencia de Francia y de toda Europa desde la radio. Por eso miren cómo la técnica puede servir, es neutral, la técnica es neutral. El tema es a quiénes sirve. Por eso la batalla es por la ética, para que las redes, para que la comunicación sirvan nuestros valores o sirvan los valores de otros. En una sociedad de consignas, claro, fomentan la estupidez humana a niveles indecibles. Entonces, se encuentran los dos, pero no le basta entonces a Churchill. Plantea el tema Argelia, que después es un fracaso, no importa. Pero hay una discusión entre ellos que sí importa. Entonces, igualmente, Churchill tiene que hablar con el régimen de Vichy, tiene que hablar con el régimen francés, porque está muy bien que hable De Gaulle, pero De Gaulle es una voz, y hay un encuentro, porque ellos empiezan algún tipo de conversación con el régimen, y el que se indigna, a mares, se va a una conversación con Churchill, porque ya De Gaulle le declaraba la guerra al propio Churchill. Este es el estado de una pasión. Esto es bueno, porque es el estado de una pasión. Es un estado espiritual. Está claro, es una fuerza del espíritu. Entonces se va más allá de los errores, de que haya cierta melagomanía en los dos. Son dos adolescentes que están inventando una victoria. Entonces se encuentran, De Gaulle no puede hablar con nadie, porque los americanos no querían hablar con De Gaulle, no le querían dar Francia. Entonces se encuentran, y entonces Churchill, estaba el segundo de jefe de gabinete de Churchill, estaba De Gaulle, que en un libro que se llama Conversaciones entre Churchill y De Gaulle, que yo lo recomendé muchas veces, esto después de esta explicación lo pueden leer, van a ver lo que son los liderazgos, van a ver lo que es la historia a través de las conversaciones de los líderes, y van a ver que nada es imposible cuando uno tiene intereses o valores auténticos que trascienden la persona. Entonces se siente y le dice, pero usted no puede negociar con los cómplices de Alemania, le dice De Gaulle. Entonces Churchill, que también está loco, es divino esto, porque la vida es un juego, está loco en el sentido de lucidez. ¿Tá? Dice, pero mire, yo también tengo, usted me juntó 18 personas, quedaron 10. Yo algo tengo que trabar alguna conversación a ver si el régimen de Vichy que se entregó puede hacer algo. Y él le contesta, usted se equivoca. Yo tengo que hablar con Francia, le dice Churchill. Y De Gaulle le contesta, usted se equivoca. La Francia soy yo. Él hace un giro De Gaulle extraordinario. Extraordinario desde el punto de vista semiótico, digo, de la interpretación del contexto. Hay un momento que es un hombre que llama a la resistencia, pero cuando Francia, en el sentido de nación, pierde la dignidad, él es Francia, porque de alguna manera, en la vieja sabiduría, la dignidad de uno, o por ejemplo en términos religiosos, la fe de uno puede salvar a muchos. Él tiene que salvar la Francia, la Galia. Entonces le dice, yo soy la Francia. En este momento, donde los otros se entregaron, yo soy la Francia. Entonces, cuando ustedes en su vida digan, si el otro se entregó, y bueno, es un problema del otro. Si el lugar quedó vacante, decir, yo soy el lugar de esa dignidad. Yo soy todo. Porque las minorías, por más mínimas que sean, pueden ganar por todos. Pueden tener la fe que el dolor a veces no les permite o el miedo a los otros. Los diálogos entre los dos son fabulosos. Los fracasos de Gaulle en Argelia entonces son estrepitosos. Pero llega, ustedes lo habrán visto en las películas,
Cuando Churchill permanentemente hablando con Roosevelt no lo quería ni ver, porque es muy nacionalista De Gaulle, ¿no? Van a ver que es también nacionalista Isaías. Es curioso, en relación a otra cosa, pero también. Entonces, bueno, los americanos no lo quieren, él es un militar, pero más allá de eso, su causa es Francia. Es más allá de él. Él no se apodera de Francia y lo vamos a ver en la vida de él. Lo cierto es que con la ayuda de Estados Unidos de Pearl Harbor, gracias a los japoneses, porque si no, Estados Unidos no sé si entraba, se produce la victoria. Y tienen que entrar en la batalla final, que es la entrada en la Normandía. Ahora, la entrada en la Normandía también es la entrada a los sectores cercanos a la Alsacia y Lorena, donde hay alemanes, donde hay franceses, donde se disputa el tema del gas y el carbón. Entonces, él no sabe cómo lo van a recibir, ¿entienden? Él no sabe, después del desembarco en Normandía, cómo lo va a recibir Francia. Porque Francia estaba en complicidad con los alemanes. Él va a volver a conocer a su país para conocer cómo están los franceses, en qué se convirtieron y si lo aceptan. Porque en el momento de la dominación él es un traidor. Hay una descripción, yo no sé en qué texto lo leí, busquen Churchill y De Gaulle, la historia de Churchill, la historia de Gaulle, memoria de la guerra, qué sé yo. Porque la verdad que lo que yo estoy diciendo viene de muchos libros, de muchos años, de una vejez ya cada vez más profunda, pero más hermosa, pero viene de tantos libros leídos y de tanta experiencia contada y de analizar los regímenes políticos desde el 1500 en los dos países. Pero cuando entra a la Normandía, él va caminando y la gente se queda callada, porque él temía que lo apedrearan. Hay ahí algo que se juega, la gente lo mira, y ese silencio no es un silencio de la negativa o del rechazo, es el silencio frente a la autoridad, a quien pudo resistir. Ahí viene la autoridad. La autoridad, que es distinta que el poder, muy distinta al poder, es la que recibe a De Gaulle sin aplausos, callada en Normandía, quizás avergonzada también, y él construye esa confianza de haber salvado a Francia. Pero hace un juego mayor. Cuando los aliados, sobre todo los americanos, quieren hacer un gobierno de transición, porque finalmente Francia era derrotada, él hace una entrada, hace una jugada extraordinaria y entra con Churchill en la famosa entrada de Churchill y De Gaulle a París. Se llena París, es la liberación, es el aplauso, ¿entienden? No es Normandía, es París. La París liberada, pero también la París que no comprende esa historia donde un alemán se enamoró de una francesa. Bueno, historias que ustedes pueden ver en la mejor película que yo vi en mi vida sobre esto en Francia, que es la de Leloir, Los unos y los otros. Tiene muchas horas de duración, pero ahí está la humanidad plantada en medio de lo binario, y es muy interesante, es impresionante. Entonces, ¿él qué hace? Él constituye el gobierno y se opone a que Estados Unidos e Inglaterra integren el comité, la Junta de Transición. Esta es una victoria sobre la victoria, porque una nación derrotada en la guerra termina teniendo un gobierno que no está integrado por ninguno de los aliados, sino por la resistencia francesa, que estaba integrada por comunistas y por liberales. Punto. Y él, que era un monárquico, pero que yo en el fondo creo que era un liberal, era un republicano. ¿Está? Yo admiro esa figura. Por eso en Europa hay golistas de izquierda y de derecha. ¿Está? Yo soy golista de izquierda, te dice una amiga mía que está en el Parlamento Europeo. Y el otro te dice, yo soy golista de derecha, yo soy golista de izquierda, porque son, igual que Churchill, inclasificables. Es un carácter, es una fuerza. Más nacionalista, ya les digo, menos universal, la de Gaulle, porque Francia es la Francia, y ustedes están en Francia, y es la Francia, y ellos creen que, no sé, te vas a la Sorbona, aunque hablen boludeces, son la Francia. Bueno. Cuando logra esto, Estados Unidos se indigna,
Cuando logra esto, Estados Unidos se indigna. ¿Cómo es posible que un tipo que perdió en Argelia, que lo único que es que nos enloqueció a todos, además de Churchill, ¿no? Y que nosotros decimos ganar, ahora sea el gobierno? Pero ¿cómo termina la historia? Y ahí es donde ve el líder. Como no lo soporta la Tercera República, la Cuarta República, porque no soporta a los comunistas y no cree, y sobre todo está crítico de ese parlamento de la Tercera y Cuarta República, que en realidad son peleas de facciones, como la Argentina, ¿vieron? En cada lugar son peleas de facciones, se vuelve faccioso. Entonces, como necesitaban el respaldo de la Asamblea, cabe un gobierno un día, acá, hasta que él cansado, porque él es un militar, no es un político, y porque además detesta las facciones, se va. ¿Y a dónde se va? A su casa. 10 años. Él no quiere el poder de Francia en esas condiciones. Él ya ha servido a Francia y se va a su casa y escribe Memorias de Guerra. Y cuando se va a su casa y escribe Memorias de Guerra, después se le viene a la Cuarta República en ese desorden que era Francia, porque siempre Francia estuvo luchando entre ser imperial y ser república asambleísta. Esto se ve bien en la Revolución Francesa, que termina en Napoleón, que finalmente es un emperador. Se va a su casa, escribe Memorias de Guerra y viene el problema de Argelia, que era la gran colonia que tenía ahí en el... Todos lo llaman desesperado para que sea primer ministro, porque todos piensan, sobre todo el ejército, que De Gaulle, ahí está el estadista, él no dice nada, él lo llaman para que resuelva el problema de Argelia. Y él dice, yo voy a resolver el problema de Argelia. Lo que no dice es que le va a dar a Argelia la independencia. Es decir, él es llamado como primer ministro para hacer la Argelia francesa. Y cuando asume como primer ministro, empieza a trabajar la independencia de Argelia. Eso es un estadista. Y la gente lo acepta, porque viene de aquella autoridad, de aquel silencio. Y entonces dice, mire, tenemos que hacer una nueva constitución. Entonces, él vuelve. De Gaulle vuelve. Después le voy a terminar el final de Churchill, pues es divino. Porque cuando gana la guerra, Churchill pierde como primer ministro. Está claro, porque nadie aplica unas políticas económicas que son tremendamente recesivas, lo sacan. Después vuelve Churchill. Y es el que forma a la reina Isabel, en definitiva. Y el papel de Jorge, el padre de la reina Isabel, es extraordinario en la guerra. Gracias a Dios que el otro se casó y se fue, porque estaba con Hitler, ¿no? El que se casó por amor. Ahora, cuando lo llaman hace esto, y sí llama a dictar una constitución muy controvertida, que se plebiscita, y lo apoyan el 75% de los franceses, porque dice, esta es la condición para que yo gobierne. Y la verdad que es la llamada Constitución de la Quinta República Francesa, que en realidad, como decía Virdo, un gran... Virdo y Duverger son los maestros de la ciencia política franceses, y Virdo tiene un escrito cuando hablan de esta Constitución, que es el defensor, dice, De Gaulle ha podido entender cómo Francia, los franceses deben resolver la cuestión de la figura real o imperial o como se quiera llamar, pero más real, ¿no? Más monárquica, y la idea asambleísta, porque por la asamblea nos vamos a las peleas de las facciones y por el otro lado nos vamos a la monarquía absoluta. Este es el régimen de la Quinta República Francesa. Cuando ustedes ven en Francia, cuando ustedes, por ejemplo, ven Inglaterra, ven al primer ministro, monarquía parlamentaria. Cuando ustedes van a Italia no ven al presidente, el que figura es el primer ministro. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes van a Francia, el que habla hacia el mundo es el jefe de Estado, pero tiene Consejo de Ministros. Y tiene primer ministro que responde a la Asamblea. Pero primero él responde a la Asamblea y después ya no responde más de la reforma del 62 y dice, yo armo mi Consejo de Ministros como quiere, después que me apruebe o me rechace la Asamblea. Pero no deja que sean parlamentarios los que a su vez sean, como en Inglaterra, en el parlamentarismo clásico, miembros del gabinete.
La verdad es que, y tiene el estado de excepción, dice que en momentos de excepción el presidente puede tener facultades extraordinarias que nunca ejerció ningún presidente de Francia. El otro decía, este es el régimen, este es el Napoleón III, estoy hablando, ¿no? Este es un neo-napoleónico, no sé cómo se llamaba, un neo-régimen napoleónico. Decía Duverger, que hay que leerlo porque es extraordinario, yo aprendí ciencia política de ahí. Esto solo va a durar porque está hecho para un hombre. Virdot, que decía, interpretó y concilió el espíritu francés, el espíritu social, y la prueba del tiempo le dio la razón a De Gaulle. Porque cuando gana Chirac, hay varios gobiernos, bueno, él gana las elecciones, después viene el mayo, ¿te acuerdas? En 65 le está gobernando, viene la gran revolución de las costumbres, que un día podemos hablar, ¿no es cierto?, del mayo francés, que implica en realidad un cambio radical, intergeneracional. Desde ahí viene nuestra libertad. Pero él gana las elecciones porque Francia busca el orden y la libertad. Pero después manda un referéndum, que esto también lo habilitaba la Constitución, por una reforma regional menor, y ¿saben qué hace en el 69 después de ganar la elección? Renuncia y se va. Porque como al pueblo no le respaldó, él se va. Y lo importante es cómo muere De Gaulle. Pide ser enterrado en una lápida común como ciudadano de Francia. De Gaulle no quiere participar de los grandes mausoleos de Napoleón y de todos. De Gaulle no quiere homenajes. Eso para mí me parece extraordinario. Él muere como ciudadano. Entonces hay un doble juego. Él va como ciudadano, se atribuye la dignidad, salva la dignidad de Francia y muere como un ciudadano, sin homenajes, en un panteón común. Esa es la vida de un líder. Churchill, que gana la guerra, pierde la elección para gobernar y después vuelve. A él sí le gustan más los homenajes y tiene, obviamente, el tratamiento de un jefe de Estado. Isabel le da el tratamiento de jefe de Estado. Ahora ustedes ya vean las películas de Netflix que de alguna manera relatan esto, porque él es el héroe. Ahora, ambos, miren la invención. ¿Qué quiero decir? Que el liderazgo en la política y que la política tiene que ver con el arte. Hay políticos que estudian de manuales y hay músicos que estudian de manuales. Pero hay políticos que hacen de la política un arte. Por eso son grandes lectores, por eso son grandes escritores. ¿Está? Por eso a veces se enfrentan con su pueblo, porque hay que conducir. Se enfrentan, discuten, mantienen sus convicciones. Están más allá de la derrota y la victoria, del fracaso, del éxito, porque en realidad la causa que los lleva es muy superior a ellos, y ellos son conscientes, y los trasciende. Si no va a ser hoy, será mañana, y si no, será en 100 años. Por eso yo amé estos liderazgos, desde que tengo... Y otro liderazgo que a mí, porque voy a empezar las preguntas, después vamos a alargar las clases, ya estoy dándome cuenta que con Mandela, con Gandhi y con Isaías nos vamos a la miércoles, porque voy a dar Isaías, que es maravilloso, que fue también un líder, y un líder durante muchos años, y que es el gran profeta de todas las religiones, es un profeta que es un gran poeta. Fíjense, un profeta político que es un gran poeta. Y que lo termina partiendo Manasés, que es uno de los reyes de Judá. Porque hay liderazgos proféticos también en la parte de religión y política, porque antes no se diferenciaba mucho la religión y la política, digamos, antes de la modernidad. Esto quería explicar. Hay otros liderazgos, que son los liderazgos musicales, que yo algún día les quiero enseñar. Y con esto termino. Miren, Mendelssohn, que es un músico alemán, se entera que la familia de Bach, de Juan Sebastián Bach, cansada del padre, que ustedes saben que era pastor, protestante, y pobres como quedaban, porque este se pasaba componiendo música, escribe La Pasión según, alguien me va a ayudar ahí, según San Mateo. Acá me dicen San Mateo, yo creo. Bueno, entonces,
esa obra monumental necesitaba cualquier cantidad de instrumentos. Lo primero que hace Mendelssohn es ir a las carnicerías a buscar los papeles que los hijos de Bach vendían para los carniceros para envolver la carne porque no tenían para comer. Y reconstruye la obra. Pero nadie la quiere financiar. Necesita demasiada orquesta, pero no es imposible. No, dice, todo es posible. Se va al campo y enseña los instrumentos a los hombres del campo en Alemania. Y allí se ejecuta por primera vez una orquesta formada por Mendelssohn para ejecutar la Pasión según San Mateo. De San Juan también, para mí era de San Juan. Miren, ese es un líder. Y de esos líderes hay millones todos los días en la vida, en toda la vida. Pero fíjense lo que hace. Cuando hay una frase de Hannah Arendt que es terrible, que dice: cuando lo imposible fue posible, la Shoah. Nadie pensaba que alguien podía cremar a la gente. No había, después de la Shoah, lo imposible fue posible. Ahora, hay otra forma más positiva, que es siempre es posible el sueño y lo imposible. Siempre. Pero requiere de dos cosas que estos líderes tenían: la fuerza del espíritu, un carácter indomable, perseverante y templado en términos, una estrategia, una táctica, y trascender, estar en el presente, atentos al presente, pero ser centinelas de cómo se va produciendo el juego electoral. Tendríamos que hablar de tres tipos o varios tipos de conocimiento. Uno es el conocimiento práctico. Uno es el conocer y la experiencia de la vida y la experiencia del hombre que labra el campo, y el conocimiento de la experiencia. Por eso las sociedades realmente que aspiran a la sabiduría tienen en el altar a los más grandes, porque de ahí reciben, esa es la memoria, la tradición oral de los errores, de las experiencias, de las reflexiones, desde un obrero al otro. Entonces, este saber práctico se devalúa muchas veces. Para mí es uno de los más importantes. Y el saber de la tradición oral y el saber de la experiencia de vida. Por eso lo que más nos enseñaron a nosotros son los relatos de los abuelos, que tenían tiempo y nos relataban. Por eso esa filiación que nos caracteriza a muchos, que recordamos la frase de nuestros abuelos. Yo recuerdo una de mi abuela que era divina: yo que fui mujer de un solo hombre, si ustedes pueden tener varios, ténganlo. Y a mí me pareció bárbara esa frase, ¿no? Mis primas no la cumplieron, pero yo la cumplí. Porque se ve que ella había estado esclavizada ahí, ¿no? El otro tipo de conocimiento es el conocimiento llamado objetivo, que en realidad es un consenso, el conocimiento de la ciencia, que ha dado muchos frutos, pero que también ha demostrado que el conocimiento técnico es un consenso político acerca de un método de demostración, porque primero es totalmente falible. De hecho, la física cuántica está mucho más cerca de explicar la sabiduría, la mística y otras cosas, de lo que fue la física moderna con Newton, e incluso la noción de espacio y tiempo, que está tan clara en ¿cómo se llama? Einstein. ¿Está? Fíjense que después yo estoy trabajando en el otro curso, la noción de espacio y tiempo, porque la estoy discutiendo. Ahora, y el otro conocer, el otro saber, es un saber reflexivo, que aspira a la sabiduría, que aspira sabiendo que nunca la va a encontrar. Esa sabiduría, que es también de vida, que es de práctica, que es una aspiración, que puede ser reflexión filosófica, que puede ser reflexión de sentido común, tiene mucho que ver con nuestra conversación interior. La reflexión es interior, porque es mentira que nosotros no hablamos con los otros. En realidad con los que más hablamos es con nosotros, adentro. Todo el tiempo estamos hablando con nosotros. Y los que somos más grandes, por eso hablamos solos. Porque como ya no tenemos inhibiciones, andamos por la calle hablando solos. Porque en realidad lo que ustedes jóvenes no disimulan en la calle. Pero yo hablo, y a los que me escuchan no les digo las cosas que les digo. ¿Pero qué quiero decir? La conversación interior existe. Si además de esa conversación interior vos tenés tu yo y tenés tu sombra,
La primera reflexión de cualquier ser humano es sobre lo que quiere, su condición al ser. Por eso los chicos de 3 años tienen una inteligencia, ahí ya está el llamado al ser. Que siempre la condición es a la libertad, y después vienen todos a decirle la mirada de la madre, la mirada del padre, la mirada de fulano, la mirada de Mengano, o la mirada del fracaso, que es terrible. Mira, vos vas a ser mediocre, o vos vas a fracasar. Muchas veces conmigo apostaron todos al fracaso, porque como yo hacía lo que quería, entonces yo no seguía la línea correcta, no era políticamente correcta, escolarmente correcta, nunca fui correcta y fui la peor de todas. Entonces estaba destinada al fracaso y mi mamá por ahí se sorprende, dice, yo no puedo creer que te haya ido bien haciendo las cosas que hiciste, haciendo lo que querés, ¿no? Porque en el fondo no hay un lugar. Entonces, ese conocimiento interior, ahí también se produce la reflexión. Por ejemplo, ahora que muchos reflexionaron sobre el tema del aborto, cualquiera sea la decisión a que se llegue, pero implica una reflexión. Somos propietarios o administradores de nuestros cuerpos. ¿Cómo juega esto respecto del patrón que tiene el derecho de pernada? Es decir, de hacer perder la virginidad de la hija del capataz. ¿Cómo juega esto cuando una mujer está en inferior de condiciones del otro que tiene relaciones? Justamente ahora que hay ADN y pueden ser herederos, la pueden llevar. Es decir, el derecho de decidir, bueno, si decidimos, podemos decidir la venta de órganos, de nuestros órganos. Si somos propietarios o administradores, ¿qué quiero decir? Toda esta reflexión implica categorías y también implica dilemas que yo les confieso, yo hay muchísimas cosas que no sé después de haber reflexionado 40 años. Por ejemplo, en el tema del aborto, no creo en la criminalización, pero tampoco creo en la legalización y no sé cómo resolverlo. Y no sé, y siento que no tengo mandato, ¿entienden? Que yo no puedo opinar sobre cosas que después de estudiar 40 años y lidiarse, yo no sé, porque hay muchísimas cosas que no sabemos. Y es lo que se plantea en los dilemas y también en los misterios. Lo conocido por nosotros es mínimo. Entonces hay que tener, miren, yo ya no leo más, porque he leído tanto, porque yo quería buscar y buscar y buscar. Y después empecé a reflexionar sobre todo lo leído, y esto en el fondo son reflexiones. Ahora, yo respondería con los griegos. El liderazgo tiene que tener una condición, la generosidad. Si no es simple mezquindad, si no destruye. Vos abrís un camino, pero el camino no es tuyo. Ni el camino que abrís ni el final del camino. Lo que vos podés decidir, por ejemplo en mi caso, a mí me encanta perder, ¿no? Porque a mí lo que me gusta, a mí no me importa perder, ustedes se dieron cuenta. Para otros es decisivo todo esto, pero a mí me gusta abrir la picada. Abrir la picada es abrir el monte. Que me lastimen, a mí no, yo siento la bienaventuranza, ¿entienden? A mí me lastiman, me dicen todas esas cosas, digo, pirucha, ahí tengo los patitos desalineados de Aníbal colgados afuera de mí, gozo en una pajarera, porque a mí me gusta que enfrentarme en defensa de otro, equivocada o no, pero me gusta entregar eso. A lo mejor no, detesto el poder, es el poder de llegar a cargo de unas cosas, los homenajes, los títulos, todo eso es una mentira. Miren el currículum universitario, es la mentira más grande, se lo digo yo que soy la profesora titular de cátedra más joven que tuvo la nación. Fui titular a los 26 años por haber ganado los concursos con sobresaliente adjunta. Me atropelló la vida. ¿Está claro? Yo creo en la formación de la paideia. Creo en la formación de los griegos. La formación del carácter es tan importante y es mucho más importante que la formación en los contenidos. Y creo que lo podemos hacer. La perseverancia, la disciplina, la fe contra toda esperanza, la lucha y la conciliación y la empatía por el amor mismo. Te quieran o no te quieran. A mí me encanta pelear con todos ustedes. Me encanta. Y cuando la gente me pelea, le digo, ¿a mí qué me importa? Si yo ya me viste que siempre me está peleando Lilita porque hace eso. A veces Lilita tiene razón. Y bueno, te voy a esperar, querido. Porque si ya no tenés confianza, ¿está claro? Y después resulta que me da la razón, pero no me pedí perdón. Yo estoy cansada. Pero amando igual.
amando igual aún, yo no creo en la grieta, ¿eh? Yo siento el agravio de algunos, por ejemplo, ¿cómo vas a sentir? Por ejemplo, cuando la Cámpora a mí me gritaba de todo, era como un juego, pues yo me paraba, el presidente de la Cámara sufría de que me tiren, le digo, vos sos responsable, a mí me hieren, y yo saludaba, entonces ustedes lo que veían es que yo saludaba los insultos, pues yo no me puedo pelear con los jóvenes, y de hecho se divierten, en mi barrio había que, pero no se podían juntar conmigo porque Cristina los mataba, de hecho tengo amistades en el kirchnerismo, yo no creo que haya grieta, yo creo que la grieta la está creando la propia política y la propia ignorancia. Nosotros hacíamos oposición en el menemismo, pero ustedes saben que la Cámara se callaba y había diputados formados. Me parece que hay una conciliación que no pasa por la opinión, pasa por entender qué es para nosotros el poder, qué contrato, qué límite ético tenemos para vivir entre nosotros, y pasa también por una empatía que pase por los argumentos. Lo detestable es cuando dicen yo opino porque sí. En mi propio bloque un día di una interpretación constitucional de un artículo. Yo no recuerdo cuál porque pierdo la memoria. Y había realmente, nosotros tenemos diputados en la coalición cívica de una formación, dice que yo tengo un régimen esclavo porque no tiene horario. No es mentira que son esclavos. Lo que pasa es que el maestro o es exigente o el alumno termina siendo algo menos que el profesor. Entonces, el profesor que no exige quiere que sus alumnos sean mediocres. El profesor está obligado a dar todo. Hay muchos exalumnos míos que están en las redes que me mandaron de todo el país que ahora pueden ingresar, de todo el norte argentino. He sido profesora medio también de gobernadores buenos y malos y todo. Y de camaristas y de jueces. Como eduqué tan chica, pero lo que quiero decirles es esto. La exigencia no es personalismo. Y enseñar con el ejemplo no es personalismo. En una discusión, uno que, viste que los economistas creen que saben todo porque saben economía. Es una cosa, yo de economía tuve que aprender algunas cuestiones, por ejemplo, de la bolsa yo no entiendo, porque yo soy como una mujer en la totalidad de esto. Yo no sé hacer sumas y restas, a mí lo que me gusta es barato y lo que no me gusta es caro. No tengo unos criterios tengo unos criterios absolutamente subjetivos y he mentido siempre. Dije, ay, lo compré en una liquidación baratísimo, le decía a mi marido cuando era avaro, ¿está? Pero lo que quiero decirles es que la formación del carácter es lo que viene. Y el acceso a esas formas de sabiduría es lo que viene. Y que lo único que podemos hacer es semiótica, subversión de la comunicación. Y estamos trabajando en un grupo porque para mí la gran cuestión del porvenir es la educación. Pero no la educación, no esa educación como instrucción, sino mostrarles el mundo y cómo lo pueden subvertir, cómo le pueden dar un significado espiritual, cómo pueden hacer que un dolor se convierta en una oportunidad. Miren, los pecados no son pecados, son dolores. El tema es cómo nos sanamos, y para sanarnos hay que perdonarse y amarse. Aceptar al otro como es, si no lo podés cambiar o no lo soportás, bueno, otra vida, pero aceptar la realidad cruda, en esto hay que ser positivista, en la aceptación, se murió. Es decir, no empezar. Y después ver si hay otras dimensiones del tiempo, qué pasa con la energía, qué pasa con las partículas, que según me está encantando. Yo en los 70 leía Pilia Pirogini, ¿no? Cuando popularizó la física cuántica, ahora está en todos lados. Pero realmente es muy interesante porque además, por ejemplo, se están demostrando cosas muy importantes, yo las practico, pero esto no se lo cuenten a nadie. Que es que cuando uno se concentra en el alma, que está acá, que es una energía que está cerca del timo, si uno se concentra, uno puede comunicarse con los demás. Y ustedes lo habrán probado. Alguien que piensa en el ser amado no sé cómo hace, pero lo llama. Uno piensa en un hijo y el hijo lo llama, ¿está claro? Ah, estaba pensando en vos. O te estaba por llamar, fulano. ¿Por qué? Porque hay una conexión de energías. El tema es cómo manejamos esa energía. Y yo creo que eso se puede enseñar en clases posteriores. Yo me concentro y lo puedo hacer. A veces molesta. Por eso yo creo que algunos de los que ya partieron a otra dimensión de la vida nos están tirando como Badiño, ¿vieron? En Doña Flor y sus dos maridos.
se nos meten en la cama. Yo estoy segura de eso. Y lo que me voy a meter yo en la cama de mi discípulo para decirles que no están resistiendo lo suficiente, estos creen que si yo me muero solucionan todo, están perdidos. ¿Está? Esa es la respuesta. Entonces no es personalismo, es el carácter. Y la formación del carácter, creo que lo que falta es carácter. Del carácter viene la templanza, del carácter viene la templanza en la crisis. Vieron que ustedes están todos enloquecidos y yo les digo, no tengan problemas, está todo bien. Esto va a seguir así. Y todos tienen una ansiedad terrible, por eso no miren todo el día las noticias, porque si no, no se conectan con uno. Apréndanse a reflexionar por ustedes mismos. Y veo muchas caras que todavía tienen recursos. Y los jóvenes hoy tienen una oportunidad única, porque así como las redes a veces se envenenan, dan una oportunidad universal al acceso al conocimiento de las mayores obras maestras de la historia. Yo, por ejemplo, me he pasado escuchando de nuevo la poesía de Borges, ya la estudié tantas veces, pero como yo iba a conferencia. Entonces, como digo, los muertos no son muertos, se hacen presentes en tanto que los traemos, no como materia, sino como espíritu, como poesía, como literatura, como risa, como alegría, como tantas cosas, estar atentos al presente. Pero esa es una educación que tiene que cambiar currículum y que el maestro tiene que saber para qué está en el aula. Yo sé para qué estoy acá. Y sé por qué estoy enseñando lo que enseño. Y sé que tengo que enseñar paradojas de la luz. Porque hay una oportunidad de un salto de conciencia que lo podemos hacer. Una cosa es ser maestro y otra cosa es ser adoctrinador. Entonces yo hablo de una nueva laicidad, que comprenda la historia de las creencias, porque la gente piensa como cree, chicos. No hay que dar religiones, hay que dar filosofías de vida. Hay que saber cómo piensan los hindúes, los indios en realidad se dice, ¿no es cierto?, los de la India. Hay que saber cuál es la historia de sus creencias, la de los chinos, la de los mongoles, la historia de los negros que dieron la música universal más extraordinaria y que tenían la cultura más extraordinaria como el imperio de Malí en la África subsahariana. Entonces, hay una oportunidad, pero en el maestro, el adoctrinamiento es terrible, porque después lo voy a explicar con Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración, porque esto ya se dijo en el 45 y se reeditó en el 69, y yo soy de Escuela de Frankfurt, que es la gran escuela alemana de la filosofía, donde viene Habermas, Erich Fromm y todos, humanistas, pero lo que te quería decir es, mi experiencia docente es que yo no tuve con quién compararme. Yo sabía qué profesores no quería ser. Entonces yo empecé a clasificar a mis profesores en Derecho por lo que no quería hacer. Esos aburridos, son buenas personas aburridos, te leen los apuntes. Bueno, viste que hay maestros que te aburren, que ay, era una cosa, rendí libre cuarto. Porque, bueno, ahora, ¿qué había? Ya había un ritual carente de amor. El acto de enseñar al otro es un acto de amor al otro, tan grande, y de entrega de todo lo que sabés. Es un saber como democratizador. ¿Yo qué hacía? Yo decía, yo tengo que dar la mejor clase. Nunca vi las otras clases. Nunca me comparé con el de al lado. Era tal la exigencia que yo tenía frente a ese alumno. Pensaba que tenía 21 años. Yo estudiaba todo, porque yo estudiaba todo. También leía al gente. También me hacía ropa, ¿me entendés? Porque la frivolidad te salva también. Y la fiesta, no te digo, yo soy fiestera de toda la vida. Pero me levantaba a las 5 y estudiaba y rendía 4 materias por turno, libre. ¿Está claro? ¿Qué quiero decir? La fiesta. Ahora, en eso de poder entregar vos todo y en amar vos todo, ahí se suscita el conocimiento. En esa relación. También es muy importante el lugar, porque el espacio hace al contexto de la educación. Por ejemplo, voy a poner clases. Cuando yo iba a la mañana a la universidad tenía el Paraná al lado, en Corrientes yo era profesora, ¿no? Las aulas de la Facultad de Derecho estaban sucias, viejas, y teníamos que estar todos encerrados, con un frío que nos moríamos, con un calor de 45 grados.
Y yo quería comer chipá siempre, sobre todo de que me quedé embarazada después de los 30, que dejé de hacer dieta, que 90, 60, 90. Yo comía chipá, tortas con crema, me engordé 40 kilos y encontré la felicidad. Después tuve que regresar, pero había sido 90, 60, 90 en base a una manzana o a robarle comida a mi pobre hijo, que lloraban como locos porque eran chiquititos y yo les robaba un pedazo de milanesa. Bueno, entonces, ¿qué hacía yo? Yo me di cuenta que el contexto hace al recuerdo de lo que aprendí. Yo me iba a la Punta San Sebastián en Corrientes, acá hay alumnos que pueden saber, a la mañana, con los chicos con mate en chipá, y hay una pérgola de Santa Ritas, imagínense, y el Paranay, y cuando está crecido estaba ahí. No importa si había mosquitos, no había mosquitos, eran las 8:30 de la mañana. Yo compraba chipá, me sentaba en el medio y ahí enseñaba la Quinta República Francesa. No se olviden más, porque era el contexto. No es solo el texto, es el contexto. Por eso los espacios de la educación no llevan a soñar a los alumnos, llevan a meterlos en un galpón. Miren, las escuelas galpón son la mayor tragedia. Podía haber el ascenso social de la Argentina, empezaba por la arquitectura de las escuelas normales. Porque cuando vos subías escalones hacia la escuela, pero en ese acto había un ascenso y había otro ascenso, ¿entienden? Por eso las grandes escaleras de la Facultad de Derecho en Buenos Aires, que no sirven para nada ahora y menos para mí. Pero lo que quiero decir es que esa dimensión te daba el concepto de ir subiendo. Ahora, cuando el Banco Mundial dispuso que no había que crearle expectativas a los jóvenes, las escuelas empezaron a hacer galpón. Yo viví esa época, que es cuando se termina con la escuela pública en el gobierno de Menem. Porque el Banco Mundial exigía, y lo hicieron, cambiaron la ley de educación. Entonces también no están dotados los directores de una mayor libertad. Y en el fondo no están dando lo que los alumnos necesitan ser. Vos tenés que educar para la libertad del sujeto, igual que a tus hijos. Vos no podés adoctrinar a tus hijos. Yo me he convertido en creyente, pero he sido agnóstica. Ahora, yo tengo hijos que son ateos, otros que son agnósticos y otros que están místicos. No le dije a nadie. Yo di mi testimonio, mi paso, pero vos estás para abrir caminos, no para cerrarlos. El adoctrinamiento en cualquier sentido que sea, y lo digo con autoridad, porque hay muchos gobernadores peronistas, sobre todo en Misiones, gobernadores, exintendentes, que lideraban la JP y daban derecho político conmigo. Y analizábamos a Evita, y en plena dictadura, ¿está? Que no era que yo venía a adoctrinar. Dábamos todo. Dábamos el peronismo, dábamos esto, estaba todo. Hasta Ilia fue a dar clases ahí, a mi aula. Entonces, yo recordaba siempre en la universidad que yo tenía 45 alumnos, creo que era el máximo. Pero me daban siempre el aula magna, porque estaban 200, 300 o 400 oyentes. Y a mí me parecía bien, porque esos 300 oyentes después rendían libre y ya habían aprendido todo. Entonces había alguno que salía mal 5, a veces le digo, querido, andá a la otra cátedra, porque yo ya no sé qué hacer. No, dice, yo estoy contento, dice, porque aunque yo salga mal, yo me siento contento en esta clase. ¿Está? Entonces, primero, ser maestro no es quedar bien con los alumnos. Ser maestro es amar y exigir. Yo me acuerdo que los finales eran las 80 primeras preguntas del derecho constitucional. Y los tenía 8 horas rindiendo. 8 horas. Y a los abandónicos, ¿saben lo que le hacía? Le tomaba 18 veces el recuperatorio. Uno se hartó tanto que después que le tomé 18 veces un recuperatorio, el próximo parcial sacó sobresaliente. Y al final lo sacó con sobresaliente. También tenés que rescatar a los abandónicos, a los que quieren confirmar que van a fracasar. Por eso no son buenos los maestros que dicen, yo mandé a todos a rendir, decían los profesores titulares, ¿viste ahí? Porque yo era chiquita y estaba con todos los que eran mis profes, eran todos titulares, me adoran todos. Yo no sé si me adoraban o que me querían, no sé qué miércoles, pero decían, ¿saben lo que decían los profesores en la universidad? Lilita es brillante, pero está loca.
No hagan caso cuando entren acá de las teorías, incluso iríamos a la cuestión transgénero en el año 81 en un final. Era el caso San Martín. Es decir, si ¿cómo era? Un hombre que se sentía mujer, la cochinela, el caso famoso del cambio de sexo de la cochinela se hizo sobre semiótica, sobre historia de la sexualidad desde Grecia hasta ahora. O sea que yo me río ahora con todos los planteos. Yo saqué todos los premios Nexo en contra de la discriminación. Y resulta que ahora yo estoy no sé qué lado de la grieta, no sé. Pero lo que digo, y escribí y redacté los tratados de derechos humanos. Pero me molesta cualquier adoctrinamiento, de derecha, de izquierda y cualquier fanatismo. Religioso, de derecha, de izquierda, de centro. Los fanáticos son los irreflexivos. Ahora, voy a la segunda. En el año 45, en el año 40, se funda en Alemania una escuela filosófica que estaba en Frankfurt. Por eso se llama la Escuela de Frankfurt. La integraban varios, pero eran dos judíos, los más alemanes judíos, los más prestigiosos, Horkheimer y Adorno. Después se integraron otros, Erich Fromm, a muchos de ustedes deben conocer a Habermas, teoría de la comunicación, que es de los últimos. Algunos vinieron, otros se fueron a marxistas críticos, escuchen, pero tienen que escaparse porque si no van al exterminio. Y desde el propio Estados Unidos, ellos repiensan la dialéctica de la Ilustración, pero también empiezan a pensar en qué es el estalinismo. Porque el marxismo, como método, es crítico por excelencia. El criticismo no se termina. Jamás. Y el liberalismo, si no hay pensamiento moral, no hay liberalismo. Que es algo que muchos liberales... Hay que distinguir los reaccionarios. Yo soy, como dijo John Stuart Mill, ¿no? Yo también he leído todos los liberales, porque guarda que hay algunos que se llaman liberales y son reaccionarios. De izquierda o de derecha, no importa. Entonces, cuando ellos dicen, se deprimen, se imaginan, se les había caído lo que era Rusia. En su propio país ellos eran humanistas, habían tenido que salir por judíos y escriben dialéctica de la Ilustración. Y la verdad que el más deprimido de todos es Adorno. Adorno siente una gran depresión personal, porque viste que cuando vos no tenés el existencialista, además, cuando no encuentra el salto a la fe, puede terminar en una angustia imparable, ¿no? Es el daño que a mí me hizo Sartre. Pero ¿qué dice Adorno? Y ahora van a entender, y yo lo repito en clase. Adorno dice, antes la belleza tenía que ver con la verdad. Lo bello, no en términos de verdad absoluta, guarda, porque no hay verdad absoluta, ni en los hebreos ni en los griegos. En los hebreos hay confianza, se llama, no verdad. Es confianza en lo que no conocemos. Confianza en Dios es confianza en algo que no vamos a ser cognoscible nunca, pero que es amor y es luz. Con lo cual la física cuántica tiene razón, Dios de energía. Eso lo comprenderemos en otra dimensión del tiempo. Entonces dice, después la belleza se confundió con la risa, con lo alegre, con lo festivo, que está muy bien. Ustedes saben que la fiesta viene del carnaval, de las fiestas agrarias, y desde allá viene el teatro. Bueno, y entonces dice, y la risa se convirtió en burla, y advino el espectáculo público, donde los hombres y las mujeres se burlaban de otros hombres y mujeres. Pongan la pantalla a las 3 de cualquier televisión en el mundo y se van a dar cuenta lo que es la sociedad del espectáculo. La sociedad del espectáculo entretiene para enajenarte, porque mientras vos estés entretenido no podés reflexionar y ir para adentro. Y entonces te guías por eslogan. El eslogan es una de las formas del fascismo. Es la incapacidad de pensar no solo con la razón, sino de reflexionar. Miren, la fe, que yo tengo la experiencia diagnóstica y de la fe, no cambió mis convicciones, iluminó mi razón, me ayudó al discernimiento, me ayudó a humillarme, me ayudó a saber que el conocimiento que teníamos en la universidad era mínimo,
que en los libros había poco más que nada. Me enseñó a bajar la soberbia del conocimiento y me llevó a querer ser nada, solo un nombre, y era olvido. Cuando el espectáculo público se convirtió en burla y en manipulación, dice Adorno, advino el fin de la cultura. Esto es lo que estamos viviendo. Por eso, levantar y abrir los niveles de conciencia es empezar a hablar con nosotros mismos. Encontremos a Dios o no, el inconsciente lo vamos a encontrar. Y elegir dónde jugar, viejo, en el juego de la vida. Yo te viste que ya abandonaba, pues yo con tantas enfermedades que me subía la presión, que no es que no estaba en el Congreso, estaba acostada en un sillón con los médicos ahí, y va a votar la votación importante y no escuchar a algunos jóvenes que la verdad, que a esta altura de mi vida, chicos, recibir esas cosas, había jóvenes mujeres que estaban descentradas contra mí, que soy una pobre abuela. Entonces dije, voy a dejar, que fue lo que pasó ahora, ¿no? Me recuperé con los amigos, con mis hijos. Por primera vez estuve con mis hijos, pero ¿saben qué? Después dije, ¿yo qué hago? ¿Voy a morirme acá disfrutando? Lo que dije es que la vida me encuentre dando testimonio. Que el infarto me agarre en una ruta, pero que no me encuentre sin hacer nada. Y esa es la decisión que nosotros tenemos que tomar en nuestras vidas personales. Que nos encuentre perdonándonos, amándonos, aceptándonos, aceptar a los otros y saber que la victoria es el camino, no el resultado. Y que yo he visto con mis ojos cómo los que acusé hace 20 años entraron a la condena penal y a la condena social. Y que va a ser así. Y que si no hay esta justicia, hay otra. Porque sus vidas ya no son felices. Ya no lo van a hacer nunca. Porque se quebraron. Porque los quebró el dinero. Porque los quebró la mezquindad. Porque fueron adictos al poder o al sexo, a lo que sea. Por eso el tema es desapegarse. Guarda con nuestra sombra. Porque a mí me hubiera encantado andar de fiesta en fiesta y hablar con mis amigas y hacer filosofía y enseñar en la universidad y ser una abogada como era. Me parece que mucho más exitosa que Cristina, que después le dejé todo a mi exmarido para que vivan bien. Pero lo que quiero decir es, decidan en qué lugar jugar y empiecen a meterse adentro. Y den testimonio en su familia, en sus lugares. Hay que aprender a decir que no. Pero no un no dogmático. Y no, hay cosas que no voy a hacer. No voy a matar, no voy a mentir, no voy a robar. Punto. Y si vos querés traicionar, traicioná. A mí me traicionaron mucho, pero yo no traicioné. Eso sí, tuve exigencias supraéticas, donde yo sentí que yo tenía que renunciar y tenía que bancarme cosas que yo nunca pensé bancar para que la nación se salve del fascismo. Y lo voy a volver a hacer. Pero es que no es que no los quiera a los fascistas, y no es que no entienda a los que los votan. En esa gente hay siempre un fondo. Muchos de ellos nos acompañaron años. Muchas de las madres de Plaza de Mayo, en realidad no Eve, obviamente, los de Línea Fundadora, Estela Carlotto, todos en la lucha por los derechos humanos, estábamos nosotros, no estaba el PJ, ¿eh? Hay que vivir los 90 para saber esto. Y es más, Cristina nunca bajó al recinto. Nunca. Ni siquiera cuando sacamos la ley de nulidad de obediencia de vida y punto final. Solo a las 3 de la tarde, porque tenían miedo a nuestra disidencia, estábamos esta chica divina a la izquierda, ¿cómo se llamaba? Patricia Walsh. Patricia Walsh, pero que yo diseñé la estrategia, yo fui miembro informante. Fue a las 3 de la tarde que se dieron, ¿eh? A mí no me engañó. Yo lo vi. Y vi cómo robaban. Y vi cómo vivían. Y vi lo que tenían. Y vi cómo copiaban. Esa es la ventaja de una larga historia. Así que el trabajo nunca acaba. Pero como yo tengo mayor de 60, voy a decir todo. Como dijo mi abuela, yo me callé muchos años, así que ahora que quedé viuda y tengo 60, hago y digo lo que quiero. Yo como me callé tantos años en mi vida y nunca fui rebelde y siempre fui sumisa, se imaginan después de toda esta represión terrible de tantos años, después de los de 64, los 65 ya, nadie me para. Escuchamos los aplausos.
Besas. Besas. Hay que seguir, hay que seguir.